El humo aún se alzaba de los restos carbonizados de lo que una vez había sido San Rafael del Desierto cuando Mateo Sandoval regresó de su patrulla nocturna. Era el amanecer del 15 de septiembre de 1847, y el aire matutino del desierto de Sonora llevaba el olor acre de la madera quemada mezclado con algo más siniestro que prefería no identificar. Había salido la noche anterior siguiendo el rastro de un puma que había matado 2 de sus cabras, pensando regresar antes del mediodía. Ahora, mientras su caballo colorado pisaba nervioso entre los escombros de la que había sido su comunidad durante los últimos 8 años, Mateo se daba cuenta de que esas pocas horas de ausencia habían significado la diferencia entre la vida y la muerte. «Dios santo», murmuró, desmontando lentamente. Sus botas crujieron sobre los cristales rotos de las ventanas, los únicos testigos mudos de la violencia que había arrasado el pequeño asentamiento durante las primeras horas del alba. San Rafael del Desierto nunca había sido gran cosa. 17 familias de colonos mexicanos que habían decidido establecerse en la frontera más remota de Sonora, donde el gobierno les había prometido tierra gratis a cambio de defender la frontera contra los apaches mezcaleros. Era un lugar duro, donde cada gota de agua se pagaba con sudor y cada cosecha era una victoria arrancada a la tierra seca a fuerza de voluntad. Pero había sido su hogar. Mateo caminó lentamente entre las ruinas, buscando señales de vida. La casa de los Moreno, donde vivían Esperanza y sus 3 niños pequeños, era ahora solo un esqueleto ennegrecido. El almacén de don Evaristo, donde se reunían las tardes de domingo a jugar dominó y beber mezcal, se había convertido en un montón de vigas carbonizadas. La pequeña iglesia que habían construido con sus propias manos, piedra por piedra, ya no tenía techo. Los cuerpos estaban por todas partes. Mateo había visto muerte antes. Había luchado contra los apaches, había servido en las campañas contra los comanches, había visto lo que los hombres podían hacerle unos a otros cuando la civilización se desvanecía como humo en el viento. Pero encontrar a sus vecinos, sus amigos, la gente con la que había compartido años de luchas y pequeñas alegrías, esparcidos como muñecos rotos entre los escombros de sus sueños compartidos, fue algo que le golpeó el alma de una manera que no había experimentado nunca. «Carmen», susurró, arrodillándose junto al cuerpo de la mujer que había sido como una hermana para él. Carmen Delgado había perdido a su esposo en una incursión apache 2 años atrás, pero había insistido en quedarse en San Rafael, diciendo que era el único hogar que conocían sus hijos. Ahora yacía junto a la puerta de su casa, con las manos aún extendidas hacia donde habían estado sus pequeños. Mateo cerró los ojos de Carmen con manos temblorosas. No tuvo que buscar mucho para encontrar a los niños. Le tomó todo el día enterrar a los muertos. 17 familias. 43 personas en total, contando los niños. Los había conocido a todos por su nombre, había compartido con ellos las escasas alegrías y las abundantes dificultades de la vida en la frontera. Don Evaristo, que siempre tenía una historia graciosa que contar. La joven María Elena, que se había casado apenas el mes pasado con el herrero Joaquín. Los hermanos Castillo, que habían venido desde Jalisco buscando una nueva vida y habían encontrado solo muerte en territorio apache. Mientras cavaba las tumbas bajo el sol implacable, Mateo trató de entender lo que había pasado. Las señales eran claras para alguien que había vivido tantos años en la frontera, una partida de guerra apache, probablemente mezcaleros por la manera en que habían atacado, había llegado al amanecer cuando la mayoría de la gente aún dormía. Habían matado a los centinelas primero, luego se habían dispersado sistemáticamente por el asentamiento, quemando cada casa después de saquearla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de casi 2 años de paz relativa? La respuesta llegó cuando encontró el cuerpo del jefe de los apaches cerca del pozo del pueblo. Era un hombre joven, con pinturas de guerra en el rostro, y llevaba colgando del cinturón algo que hizo que la sangre de Mateo se helara, el collar de turquesas que había pertenecido a la hija del cacique Mangas Coloradas, la muchacha que había muerto de viruela el invierno pasado en el fuerte militar. Los apaches habían venido por venganza. Alguien, en algún lugar, había profanado la tumba de la muchacha para robar sus joyas, y los mezcaleros habían decidido que los colonos más cercanos pagarían por ese sacrilegio. No importaba que los habitantes de San Rafael no tuvieran nada que ver con el robo. En la lógica de la venganza apache, toda la sangre blanca era la misma sangre. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas distantes, pintando el cielo de colores que contrastaban cruelmente con la desolación del pueblo, Mateo terminó de enterrar al último de sus vecinos. Había colocado una cruz de madera tosca sobre cada tumba, grabando los nombres con la punta de su cuchillo cuando los recordaba. Se sentó sobre una roca junto al cementerio improvisado, con Colorado pastando nerviosamente cerca de él. El caballo también sentía la muerte en el aire,
la ausencia de los sonidos familiares que habían definido San Rafael durante años, el mugido de las vacas siendo ordeñadas, las voces de los niños jugando, el martilleo del herrero trabajando en su fragua. Ahora solo había silencio. Un silencio tan completo que Mateo podía escuchar su propio corazón latiendo, el susurro del viento entre las ruinas, el crujido de la madera que aún se enfriaba después del incendio. ¿Y ahora qué, Colorado?, le preguntó al caballo, que alzó la cabeza y lo miró con esos ojos inteligentes que parecían entender más de lo que cualquier animal debería entender. Mateo tenía 51 años. Había nacido en un rancho cerca de Hermosillo, había servido en el ejército mexicano durante la guerra contra Texas, había trabajado como vaquero, minero, explorador, y finalmente como colono en la frontera más peligrosa de México. No tenía familia que lo esperara en ningún lugar. Sus padres habían muerto hacía años, nunca se había casado, y los únicos hermanos que había conocido durante las últimas décadas yacían ahora bajo montones de tierra fresca. Podía irse, ensillar a Colorado, cargar sus pocas pertenencias, y cabalgar hacia el sur hasta llegar a algún pueblo donde pudiera empezar de nuevo. A los 51 años aún era lo suficientemente fuerte para trabajar, lo suficientemente hábil para ganarse la vida de alguna manera. Pero mientras contemplaba las tumbas que había cavado con sus propias manos, Mateo se dio cuenta de que no podía irse. No podía abandonar este lugar donde había invertido 8 años de su vida, donde había conocido la única comunidad verdadera que había tenido jamás. Irse sería como traicionar la memoria de toda esa gente que había confiado en él para protegerlos, que había compartido con él sus esperanzas de construir algo duradero en la vastedad hostil de la frontera. Me quedo, se dijo a sí mismo, y las palabras sonaron extrañas en el silencio absoluto que rodeaba las ruinas de San Rafael. Al menos por un tiempo. Alguien tiene que cuidar de esto. Esa noche durmió junto a las tumbas, con el rifle cargado y Colorado atado cerca de él. En la distancia, los coyotes comenzaron su canto nocturno, un sonido que siempre había encontrado reconfortante cuando estaba rodeado por los sonidos familiares de la vida humana. Ahora, en su soledad absoluta, las voces de los coyotes le sonaron como lamentos, como si la tierra misma estuviera llorando por los muertos. Pero Mateo Sandoval había tomado su decisión. Se quedaría. Sería el guardián de San Rafael del desierto, el último testigo de una comunidad que había tratado de florecer en un lugar donde solo crecía la muerte. No sabía aún que esa decisión lo convertiría en algo más que un guardián. Lo convertiría en una leyenda. Las primeras semanas después de la masacre pasaron como una pesadilla de la cual Mateo no podía despertar. Cada amanecer traía consigo la esperanza irracional de que todo había sido un mal sueño, que escucharía las voces familiares de sus vecinos preparándose para otro día de trabajo bajo el sol despiadado del desierto. Pero cada mañana, al abrir los ojos, se encontraba con el mismo silencio absoluto, las mismas ruinas ennegrecidas, las mismas tumbas que él mismo había cavado con manos temblorosas. Había establecido su campamento en lo que quedaba de la casa de don Evaristo, cuyas paredes de adobe habían resistido parcialmente el incendio. Con tablas rescatadas de otras casas y lonas que había encontrado en los escombros, logró construir un refugio básico que lo protegía del viento nocturno y de las lluvias ocasionales que caían sobre el desierto de Sonora. Colorado se había adaptado mejor que él a la nueva realidad. El caballo había encontrado pastos decentes en lo que una vez había sido el huerto comunitario, donde los colonos habían logrado hacer crecer maíz, frijoles y calabazas mediante un ingenioso sistema de irrigación que canalizaba agua de un manantial cercano. Las plantas cultivadas habían muerto, pero habían sido reemplazadas por hierbas silvestres que proporcionaban forraje suficiente para mantener al animal en buena forma. Mateo, por su parte, se las arreglaba cazando conejos y codornices con trampas que improvisaba con alambre encontrado entre los escombros. Había logrado salvar algunas cabras que se habían escondido en las colinas durante el ataque, y su leche le proporcionaba las proteínas necesarias para mantenerse fuerte. El manantial seguía funcionando, garantizándole agua fresca, y había encontrado un pequeño almacén de frijoles y maíz seco que había sobrevivido al incendio en la bodega semisubterránea de los Castillo. Pero la supervivencia física era solo una parte del desafío. La verdadera batalla se libraba en su mente, durante las largas horas en las que no tenía nada que hacer más que recordar. Al principio, Mateo intentó mantener las rutinas que había desarrollado durante sus años como colono. Se levantaba al amanecer, revisaba las cabras, reparaba cercas que ya no cercaban nada, limpiaba herramientas que ya no tenían propósito específico. Era como si al mantener los ritmos familiares del trabajo pudiera conjurar de vuelta a la comunidad perdida. Pero gradualmente se dio cuenta de que esas rutinas vacías solo hacían más dolorosa su soledad.
Reparar una cerca para proteger cultivos que ya no existían le recordaba las mañanas cuando trabajaba junto a Joaquín el herrero, intercambiando bromas y planes para el futuro. Limpiar herramientas le traía a la memoria las tardes cuando los hombres del pueblo se reunían a afilar machetes y reparar arados, compartiendo historias y consejos mientras trabajaban. Tienes que parar, Mateo, se dijo una mañana, después de pasar 2 horas arreglando una puerta que no protegía nada. Esto no los va a traer de vuelta. Fue entonces cuando comenzó a hablar en voz alta. Al principio eran solo comentarios casuales dirigidos a Colorado, el tipo de conversación que cualquier hombre solitario mantiene con su caballo. Pero gradualmente, las conversaciones se volvieron más complejas, más elaboradas. Mateo descubrió que necesitaba escuchar voces humanas, incluso si era solo la suya propia, para mantener alguna conexión con su humanidad. ¿Sabes qué, Colorado?, le dijo una tarde mientras preparaba su cena de conejo asado y frijoles. Creo que don Evaristo tenía razón cuando decía que un hombre necesita más que comida y agua para vivir. Necesita propósito. Colorado alzó la cabeza y relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. El problema es encontrar cuál es mi propósito ahora. Ya no hay pueblo que proteger, no hay gente que necesite mi ayuda. Entonces, ¿para qué me quedo aquí? La pregunta lo obsesionó durante días. ¿Por qué no empacar sus pocas pertenencias y dirigirse hacia el sur, hacia la civilización, hacia lugares donde podría encontrar trabajo y tal vez una nueva comunidad? ¿Qué lo mantenía atado a este cementerio de sueños rotos? La respuesta llegó de manera inesperada. Una mañana, mientras revisaba las trampas que había colocado para conejos en las colinas cercanas, encontró señales que lo hicieron detenerse en seco, huellas humanas frescas. Botas, no mocasines apaches. Alguien había estado explorando el área durante la noche, manteniéndose oculto pero acercándose lo suficiente para observar sus movimientos. Mateo siguió las huellas hasta un promontorio rocoso que ofrecía una vista perfecta del asentamiento abandonado. Ahí encontró evidencias de que alguien había pasado varias horas vigilando, colillas de cigarros, marcas donde se había apoyado un rifle, incluso restos de comida. Bandidos, murmuró, examinando las señales con el ojo experto de alguien que había pasado años rastreando tanto animales como hombres. Probablemente oyeron del ataque y vinieron a ver si quedaba algo que valiera la pena robar. Era un problema serio. Los bandidos que merodeaban por la frontera eran casi tan peligrosos como los apaches, y mucho más impredecibles. Mientras que los nativos seguían códigos de honor que Mateo podía entender y hasta cierto punto respetar, los bandidos no obedecían más ley que su propia codicia. Pero al regresar a su campamento, Mateo se dio cuenta de que el descubrimiento había cambiado algo fundamental en su perspectiva. Ya no se sentía como un hombre solo lamentándose por el pasado. Se sentía como un guardián con un trabajo que hacer. Alguien tiene que proteger este lugar, le dijo a Colorado mientras limpiaba su rifle esa noche. Alguien tiene que asegurarse de que estos cabrones no profanen las tumbas de nuestra gente. Durante las siguientes semanas, Mateo se transformó. Desarrolló rutinas de vigilancia, estableció puntos de observación estratégicos, creó un sistema de alarmas usando latas vacías y alambre que le advertirían si alguien se acercaba durante la noche. Sus años de experiencia militar y su conocimiento íntimo del terreno le dieron ventajas que compensaban su desventaja numérica. Los bandidos regresaron 3 veces más. La primera vez, encontraron las cabras desaparecidas y las tumbas intactas, lo que los confundió pero no los disuadió. La segunda vez, uno de ellos pisó una de las trampas que Mateo había colocado y se quebró el tobillo. La tercera vez, Mateo los estaba esperando con su rifle. No fue una batalla épica. Los bandidos eran 4 hombres mal armados y peor organizados que habían esperado encontrar un asentamiento vacío listo para ser saqueado. Cuando se dieron cuenta de que había alguien defendiendo agresivamente el lugar, decidieron que no valía la pena el riesgo. «Este lugar está maldito», gritó uno de ellos mientras se alejaban a toda prisa. «Está lleno de fantasmas». Mateo sonrió por primera vez en semanas. No eran fantasmas los que protegían San Rafael del desierto. Era solo un hombre testarudo que había encontrado finalmente un propósito digno en su soledad. Esa noche, sentado junto a las tumbas de sus amigos bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo se sintió en paz por primera vez desde la masacre. «Ya entiendo», les dijo a las cruces de madera que se alzaban silenciosas en la oscuridad. «Ya entiendo por qué me quedé. Alguien tiene que recordar. Alguien tiene que contar la historia de lo que ustedes trataron de construir aquí». El viento del desierto sopló suavemente entre las tumbas, y Mateo eligió interpretar ese sonido como aprobación. 6 meses después de la masacre,
Los rumores comenzaron a extenderse por las cantinas y mercados de Hermosillo, Altar y otros pueblos fronterizos de Sonora. Hablaban de un fantasma que protegía las ruinas de San Rafael del Desierto, un espíritu vengativo que atacaba a cualquiera que se atreviera a profanar el cementerio de los colonos muertos. Los arrieros que pasaban por la ruta comercial que bordeaba las tierras del asentamiento abandonado juraban haber visto una figura solitaria patrullando entre las ruinas, siempre armado, siempre vigilante. La verdad era más simple y más compleja que las leyendas que comenzaban a tejerse alrededor de su figura. Mateo Sandoval seguía vivo, más duro y curtido que nunca, pero había desarrollado una existencia que bordeaba lo sobrenatural en su dedicación absoluta a proteger la memoria de su comunidad perdida. Su día comenzaba antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo despejado del desierto. Se levantaba en silencio, revisaba sus armas, y iniciaba la primera de sus 3 patrullas diarias alrededor del perímetro de lo que una vez había sido San Rafael. Había desarrollado un sistema de señales y marcas que le permitía detectar cualquier intrusión, piedras colocadas de manera específica, ramas quebradas en ángulos particulares, arena alisada en lugares estratégicos que revelaría cualquier huella. Durante los primeros meses, las intrusiones habían sido constantes. Bandidos en busca de tesoros enterrados, buscadores de oro que creían que los colonos habían escondido sus ahorros antes del ataque, incluso algunos apaches curiosos que querían verificar que su venganza había sido completa. Mateo los había enfrentado a todos con una determinación que rayaba en la ferocidad. No siempre había ganado mediante la violencia. Era lo suficientemente inteligente para saber que un hombre solo, sin importar que tan bien armado estuviera, no podía enfrentar indefinidamente a grupos numerosos de enemigos. En su lugar, había desarrollado una reputación de impredecibilidad y peligrosidad que lo protegía mejor que cualquier fortaleza. Su primer encuentro serio había sido con una banda de 5 hombres llegados desde Altar, buscadores de tesoros que habían escuchado historias exageradas sobre las riquezas que los colonos supuestamente habían acumulado. Mateo los había observado durante 2 días desde sus puntos de vigilancia, estudiando sus movimientos, identificando a su líder, planificando su estrategia. La noche del segundo día, mientras los intrusos dormían alrededor de su fogata, Mateo había aparecido en su campamento como una sombra. No para atacarlos, sino para hablar. «Buenos días, señores», había dicho con voz calmada, manteniendo su rifle en posición casual pero lista. Los hombres se habían despertado sobresaltados, buscando sus armas. «No se molesten. Si hubiera querido matarlos, ya estarían muertos». El líder de la banda, un hombre corpulento con cicatrices de navaja en el rostro, había tratado de mostrarse valiente. «¿Quién carajos eres tú?» «Soy el guardián de San Rafael», había respondido Mateo con simplicidad. «Y ustedes están pisando tierra sagrada». «No hay nada sagrado en este pinche lugar», había escupido el bandido. «Solo ruinas y huesos». «Exactamente», había dicho Mateo, y algo en su tono había hecho que todos los hombres se pusieran tensos. «Huesos de gente que conocía, gente que cuidaba. Y ahora los cuido a ellos». La conversación que siguió se había convertido en leyenda entre los habitantes de la frontera. Mateo había hablado durante 1 hora sobre cada una de las personas enterradas en San Rafael, contando sus historias, describiendo sus sueños, explicando lo que había significado para él formar parte de esa comunidad. No era un sermón ni una amenaza, era el testimonio de un hombre que había encontrado en la memoria de los muertos un propósito más fuerte que su propio instinto de supervivencia. Al final, los 5 hombres se habían marchado sin intentar siquiera buscar el tesoro que los había llevado hasta ahí. Uno de ellos, un joven llamado Ramiro, incluso se había quitado el sombrero en señal de respeto antes de partir. «Que Dios lo proteja, señor», le había dicho. «Es un hombre bueno cuidando un lugar bueno». Pero no todos los encuentros terminaban de manera pacífica. El peor había sido con un grupo de apaches mezcaleros que habían regresado 6 meses después del ataque original. No estaban buscando problemas, simplemente querían verificar que su venganza había sido completa y que no habían surgido nuevos asentamientos en el área. Pero cuando encontraron las tumbas bien cuidadas, las cruces reparadas, y evidencias de que alguien vivía entre las ruinas, interpretaron esto como una provocación. El enfrentamiento había durado 3 días. Los apaches eran 8 guerreros experimentados, pero Mateo conocía cada piedra, cada arbusto, cada cueva en un radio de varios kilómetros alrededor de San Rafael. Había convertido las ruinas en una fortaleza, con posiciones defensivas preparadas, provisiones escondidas, y rutas de escape planificadas. No había sido una batalla heroica como las que se cantaban en los corridos. Había sido una guerra de desgaste,
una prueba de voluntades donde la supervivencia dependía más de la paciencia y la astucia que del valor. Mateo había usado cada truco que había aprendido durante sus años como soldado y explorador, trampas ocultas, ataques sorpresa, tácticas de guerrilla que aprovechaban su conocimiento superior del terreno. Al final, los apaches se habían retirado no porque hubieran sido derrotados, sino porque habían llegado a respetar la determinación de su oponente. En la cultura apache, un guerrero que defendía la tumba de sus ancestros merecía respeto, incluso si esos ancestros habían sido enemigos. «Eres un guerrero», le había dicho el líder de la partida apache durante una tregua temporal en el tercer día. «Peleas como nosotros peleamos, por la tierra de los muertos». «Esta es mi tierra ahora», había respondido Mateo. «Y estos son mis muertos». El apache había asentido con entendimiento. «Entonces morirás aquí, como un guerrero debe morir. Pero no será hoy. Hoy reconocemos tu valor». Los apaches se habían marchado, pero habían dejado una marca en una roca cerca del cementerio, el símbolo de un guerrero respetado. Era una señal para otras partidas apaches de que este lugar estaba protegido por alguien que había demostrado su derecho a estar ahí. Después de esa confrontación, las visitas de intrusos se habían vuelto menos frecuentes. La historia del guardián fantasma de San Rafael se había extendido por toda la frontera, y la mayoría de los viajeros prefería evitar el área por completo. Aquellos que si pasaban cerca lo hacían con respeto, a menudo dejando pequeñas ofrendas cerca del cementerio, agua, comida, municiones, como tributo al hombre que había elegido convertirse en el guardián eterno de los muertos. Para Mateo, cada día que pasaba en soledad lo alejaba más de la civilización y lo acercaba más a algo que no sabía cómo nombrar. Ya no era completamente humano en el sentido convencional, había desarrollado instintos y habilidades que parecían sobrenaturales. Podía detectar la presencia de intrusos a kilómetros de distancia, leer el estado de ánimo del desierto por la forma en que se movían las plantas, predecir el clima con días de anticipación. Pero tampoco se había convertido en una bestia salvaje. Seguía manteniendo rutinas humanas, se afeitaba cada domingo, lavaba su ropa en el manantial, incluso había comenzado a escribir un diario tosco usando carbón sobre pedazos de madera. Era como si estuviera luchando deliberadamente para mantener su humanidad mientras se adaptaba a una existencia que estaba más allá de las experiencias humanas normales. «No soy un fantasma», se decía a sí mismo cada noche antes de dormir. «Soy un hombre que eligió quedarse cuando todos los demás se fueron. Eso es todo». Pero en el fondo sabía que se estaba convirtiendo en algo más. Algo que la frontera necesitaba, un símbolo de que algunos lugares, algunas memorias, eran lo suficientemente sagrados como para merecer un guardián eterno. 5 años después de la masacre de San Rafael del Desierto, Mateo Sandoval se había convertido en algo más que un hombre. Los viajeros que pasaban por los senderos comerciales que bordeaban las antiguas tierras de la colonia hablaban en susurros del guardián eterno, el fantasma que protegía las tumbas de los colonos muertos y que aparecía como una visión terrible a quienes se atrevían a profanar el cementerio sagrado. La realidad era tanto más mundana como más extraordinaria que las leyendas. Mateo había cumplido 56 años, aunque había perdido la cuenta exacta hace tiempo. Su cuerpo se había endurecido hasta convertirse en algo que parecía tallado de la misma roca del desierto. Su cabello y barba, ahora completamente blancos, enmarcaban un rostro curtido por el sol hasta adquirir el color del cuero viejo. Sus ojos, que una vez habían sido de un café cálido, ahora tenían la intensidad fría y penetrante de un halcón del desierto. Había desarrollado una relación con la tierra que trascendía lo que cualquier hombre civilizado podría entender. Conocía el sonido que hacía cada tipo de animal al moverse por diferentes tipos de terreno. Podía predecir tormentas de arena con 2 días de anticipación simplemente por la forma en que se comportaban los insectos. Sabía dónde encontrar agua en lugares donde otros hombres morirían de sed, y podía sobrevivir durante semanas con nada más que lo que la tierra árida le proporcionaba. Su campamento había evolucionado de un refugio improvisado a una fortaleza sofisticada. Había excavado túneles subterráneos que conectaban diferentes partes de las ruinas, creando un sistema defensivo que le permitía aparecer y desaparecer como si fuera realmente un espíritu. Sus provisiones estaban distribuidas en docenas de escondites secretos, garantizando que podría resistir asedios prolongados. Había desarrollado armas improvisadas que compensaban su desventaja numérica, trampas mortales camufladas, sistemas de alarma que cubrían kilómetros cuadrados, incluso explosivos rudimentarios hechos con pólvora recuperada de cartuchos de rifle. Pero lo más notable era su relación con los muertos de San Rafael. Mateo había convertido el cuidado del cementerio en un ritual sagrado que estructuraba cada día de su existencia.
Cada mañana al amanecer visitaba las tumbas una por una, limpiando las cruces, retirando la maleza, reparando los daños causados por el viento y la lluvia. Mientras trabajaba, hablaba con cada persona enterrada, contándole sobre el tiempo, compartiendo sus pensamientos, manteniéndolos informados sobre los visitantes que llegaban y cómo había manejado cada situación. Buenos días, Carmen, le decía a la tumba de la mujer que había sido como su hermana. Anoche vinieron unos buscadores de oro desde Magdalena. Les expliqué que ustedes no enterraron ningún tesoro aquí, que su única riqueza era la esperanza de construir algo duradero. Se fueron sin causar problemas. Las conversaciones eran elaboradas, complejas, como si realmente estuviera hablando con personas vivas. Discutía decisiones importantes con don Evaristo, pedía consejo romántico a las mujeres jóvenes que habían muerto solteras, incluso regañaba cariñosamente a los niños cuando el viento desarreglaba las flores silvestres que plantaba en sus tumbas. Para cualquier observador externo, habría parecido locura. Pero para Mateo, esas conversaciones eran lo que mantenía viva la esencia de San Rafael del Desierto. Mientras él recordara sus historias, mientras continuara contando sus chistes, mientras siguiera celebrando sus cumpleaños y lamentando sus pérdidas, la comunidad no habría muerto realmente. El punto de inflexión llegó en el 6º año, cuando una familia de colonos alemanes llegó buscando un lugar para establecerse. Los Hoffmann habían huido de la pobreza en Europa y habían escuchado que el gobierno mexicano estaba dando tierras gratis en la frontera de Sonora. Habían viajado durante meses, siguiendo mapas obsoletos que aún mostraban San Rafael del Desierto como un asentamiento activo. Cuando llegaron y encontraron las ruinas, estaban desesperados. Habían invertido todos sus ahorros en el viaje, sus provisiones se habían agotado, y no tenían dinero para regresar a Alemania ni para establecerse en otro lugar. El patriarca de la familia, Heinrich Hoffmann, era un hombre orgulloso que se negaba a aceptar caridad, pero su esposa Greta estaba enferma, y sus 3 hijos pequeños claramente sufrían de desnutrición. Mateo los observó durante 2 días desde sus puntos de vigilancia, debatiéndose entre la compasión y la necesidad de proteger la santidad de San Rafael. Finalmente, la imagen de los niños hambrientos quebró su resistencia. Apareció en su campamento una mañana temprano, como había hecho tantas veces antes con intrusos, pero esta vez con intenciones completamente diferentes. Guten Morgen, dijo en el poco alemán que había aprendido de otros inmigrantes durante sus años como soldado. La familia se despertó sobresaltada, pero Mateo mantuvo sus manos visibles y su postura no amenazante. Soy Mateo Sandoval. Este es mi hogar. Heinrich se incorporó lentamente, colocándose protectoramente entre Mateo y su familia. No queremos problemas, señor. Nos iremos hoy mismo si nos deja llenar nuestras cantimploras. ¿A dónde van a ir?, preguntó Mateo en español, sabiendo que Heinrich entendía el idioma aunque no lo hablara bien. No lo sé, admitió Heinrich con la honestidad desesperada de un hombre al final de sus opciones. Pero no podemos quedarnos donde no somos bienvenidos. Mateo miró a los niños, que se escondían detrás de las faldas de su madre, y sintió algo que no había experimentado en años, la posibilidad de que San Rafael del Desierto pudiera volver a la vida. Pueden quedarse, dijo finalmente. Pero hay condiciones. Las condiciones eran simples pero no negociables. Los Hoffmann podían establecerse en las tierras de San Rafael, usar el manantial, cultivar los campos abandonados, incluso reconstruir las casas destruidas. Pero tenían que respetar el cementerio, tenían que escuchar las historias de los colonos originales, y tenían que entender que Mateo seguiría siendo el guardián final del lugar. Heinrich había aceptado inmediatamente. Durante los meses siguientes, San Rafael del Desierto lentamente comenzó a renacer. La familia Hoffmann trabajó con una dedicación que recordó a Mateo los primeros días de la colonia original. Heinrich resultó ser un carpintero hábil que reconstruyó varias de las casas más dañadas. Greta, una vez que se recuperó de su enfermedad, estableció un pequeño huerto que pronto produjo verduras frescas. Los niños llenaron el silencio del desierto con risas y juegos que Mateo había olvidado que extrañaba. Pero lo más importante para Mateo fue que los Hoffmann respetaron sus rituales y tradiciones. Heinrich aprendió los nombres de todos los muertos enterrados en San Rafael y comenzó a acompañar a Mateo en sus visitas matutinas al cementerio. Greta plantó flores en las tumbas y enseñó a sus hijos a tratarlas con reverencia. Gradualmente, los colonos alemanes se convirtieron no solo en los nuevos habitantes de San Rafael, sino en los custodios de su memoria histórica. La noticia de que San Rafael del Desierto había vuelto a la vida se extendió rápidamente por la frontera. Durante los meses siguientes, llegaron más familias, mexicanos de Sonora buscando tierra nueva,
algunos estadounidenses huyendo de problemas legales en Texas, incluso unos pocos irlandeses que habían oído que en el desierto mexicano un hombre podía empezar de nuevo sin que nadie hiciera preguntas incómodas sobre su pasado. Mateo se encontró en el papel extraño de ser tanto el guardián del pasado como el padrino del futuro de San Rafael. Su autoridad moral, ganada a través de años de dedicación solitaria, lo convirtió en el líder natural de la nueva comunidad. Pero a diferencia de los líderes electos o impuestos, su autoridad se basaba en el respeto profundo que todos sentían por su sacrificio y su dedicación. «Es extraño», le dijo a Colorado una tarde, mientras observaba a los niños jugar entre las casas reconstruidas. «Pensé que mi trabajo era preservar la memoria de los muertos. Resulta que también era preparar el camino para los vivos». Para cuando Mateo Sandoval murió, a los 68 años, San Rafael del Desierto se había convertido en uno de los asentamientos fronterizos más prósperos de Sonora. Su funeral fue atendido por más de 200 personas que habían venido desde toda la región para rendir homenaje al hombre que se había negado a dejar morir un sueño. Lo enterraron en el cementerio original, junto a los colonos cuya memoria había protegido durante tantos años. Su tumba no tenía una cruz elaborada ni un epitafio grandilocuente. Solo una simple marca de madera que decía, Mateo Sandoval, guardián de San Rafael. Nunca abandonó su puesto. Pero su verdadero monumento no era la tumba. Era la comunidad próspera que se extendía alrededor del cementerio, donde niños de 3 nacionalidades diferentes jugaban juntos bajo el sol del desierto, donde familias que habían perdido todo habían encontrado un nuevo hogar, donde la memoria de los muertos se había convertido en la semilla de nueva vida. Los viajeros que pasaban por San Rafael del Desierto en los años siguientes ya no hablaban de un fantasma guardián. Hablaban de un hombre que había demostrado que la soledad más profunda podía transformarse en el amor más duradero, y que a veces la mejor manera de honrar a los muertos es negarse a dejar que su esperanza muera con ellos. Mateo Sandoval había entrado en la leyenda no como el último hombre de San Rafael del Desierto, sino como el primero de una nueva era. El desierto lo había conquistado completamente, pero esa conquista había sido, al final, una victoria para la vida misma.